Imapitaq sasachakururanki. Ñawinchay inglés amawta. Qillqaypiqa Allinmi kachkarani. Kinsitam hurqukusqani. Comprensión piñataqmi 11 llatam. Imachiki sasachakuykarqa sasach. Ari amawta sasam kasqa. Nispaqa chaykunata chuyanchanariki lliw chay tapukuykunatam kanan chuyanchana kanqa. Ari amawta watanmanpas husaqchiki. Manam allinchu kani chay hurqukusqaywan. Qaqamanpas pawaykurunkim chaynaqa riki. Ari amawta. Muy bien, Rosana Justina, uyariwachkankichu? Amawta allin puncha kachun hampaq. Allin puncha kachun. Uyarimuchkankichu? Uyarimuchkanim. Maypitaq tiyachkanki kanan? Pampas llaqtapi. Chuspipichu kachkanki? Mana, Pampas llaqtapi kachkani. Ya. El problema es, profesor, con mis cursos están que se cruzan ahorita. 9:30 voy a tener psicomotricidad. Ya, no hay problema, maestra. A esas horas puedes retirarte, no hay problema, maestra. Sí, pues, pero para poder participar así de veces. Sí, pues eso también es un porque después voy a tener comprensión también. Producción de texto. Alguien tañarimas paika garuki ratu challañam chaytaqa ruwaramunki. Manara alguien tacharimani. Kurpakuchkanraqchu qallunchik. Kurpakuma. Ya kurpakuchkanraq. Yachachiq Eusebia. Ya, Mauta, gracias. Yachachiq Eusebia uyariwachkankichu? Mana kanchu. Nispaqa qallaykusun yachachiq Danitza. Rimaykuyayki amawta. Imaynallam kachkanki yachachiq? Allimllan kachkani amawta. May llaqtapitaq tiyachkanki? Huancavelicapi amawta. Yananakupi, San Cristóbalpi? Santa Anapi. Santa Anapi. Chirichkanchu Huancavilca llaqta? Ari amawta. Nispaqallam kaytaña qallakuykusun kawitunchikman kallpalli winakunapaq. Ya. Ya, la tacita por ahí debe estar. ¿Está visualizando, colegas, la pantalla? Sí, se observa, profesor. Ya, muy bien. Colegas, ya estamos en la quinta sesión de aprendizaje. El día de hoy terminamos con lo que es los sufijos, la segunda parte, porque la semana pasada hemos avanzado hasta el locativo pi. Ahora vamos a finalizar con los demás sufijos. En ese aspecto, colegas, vamos a hacer algunas frases pequeñas con respecto al uso de los sufijos que hemos aprendido.
Entonces, como propósito para el día de hoy, en propósito en quechua significa umanchacuy, kunanmi yachasunchik, runa siminchikpa siminkunapa tukupayninkunata. Ya, sufijos del quechua, parte 2. Para ello, colegas, el sufijo número 1, los sufijos dependientes nominales, el de caso, el sufijo de caso solamente es para nombrar todos los sustantivos, raíces, palabras, todo eso. Solamente nombramos, no tiene marca, ¿ya? Ejemplo, cuchi, huaca, algo, ñawi, simi, chukcha, maqui, pacha, huasi, así sucesivamente, solamente para nombrar, ¿ya? No tiene marca. Estoy notando de que en la sala ya la mayoría de ustedes ya están casi en nivel básico, ¿no? Esto nosotros estamos comenzando desde un inicio, ¿ya? Entonces ya para ustedes va a ser un poco más fácil. Entonces vamos a comenzar con Rosana. A ver, dos casos de sufijo nominativo. A ver, vas a añadir a lo que está acá en la diapositiva, ¿ya? A ver, dos palabras, dos sustantivos, dos nombres, así, lo que te recuerdas, hay que añadir a esto que está acá. Cuchi. No, ya está, Cuchi, ya está. Ya, ya. Aljo, también ya está ya. Mm, Mm, Misi. 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 Ya, Misi, Uya. ya, Alinmi, Inamunguiña, Misi, ya. Misi, Gato. Emantaba, Uya. Uya. Imanina. Ya. Sí. Chaymanta, Uya Sara. Minkakusun, Yachachik, Feliciana. Chihuahua. Yachachik, Feliciana. Uyariwachkanki. Manacancho. Danitza. Ñaqcha, punku, Ya, ñaqcha. Ya, allin chay kachka. Ñaqcha. Chaymantaqa. punku, Unco. ujú. Ya. Chaymantaqa yachachik Eusebia. Está. Yachachik Eusebia chaypich kachkanki. Ari, Chekaipi Kachkani, Amauta, Yapachaykara. Iskay simita yapaykarami. Tuku, Urpi, Tuku. ajá, Urpi, Chaymantaqa pitaq mas kachkan chaypi. Feliciana. Jenny Cuba. Ñuqa amawta. Pitaq yapakaramun. Ñuqa rimachkani amawta, Jenny. Jenny Cuba, ya. Warma, Ya. Warma. chasku, Caspi. chaska, Chaca. chaska, Chasca, ya. chaska. Entonces, este sufijo, como les digo, solamente no tiene marca, ya. Solamente sirve para nombrar. Ya, son palabras, ya. Y aquí infinitas palabras van a aparecer acá, ¿no? Entonces, no tiene marcas, para enumerar nomás, ¿ya?
El caso acusativo ta. Esta ta sí tiene su marca, ¿ve? Es una marca de objeto directo con los verbos que no son de movimiento, ¿ya? Y significa a, al, a, la. Con las mismas palabras que antes hemos enumerado, aquí vamos a utilizar ya el caso acusativo ta. Cuchi, cuchita, al chancho. Huacata, a la vaca. Allgota, al perro. Ñahuita, al ojo. Simita, a la boca. Chuchata, al pelo. Maquita, a la mano. Pachata, a la ropa. Guasita, a casa. Ya, ya, del mismo modo, colegas, como ya ustedes han dicho ya sus palabritas en antes, a eso ustedes le van a añadir el caso acusativo ta, ¿ya? O sea, lo que han dicho acá, ¿ves? Misi, uya, ñaqcha, punco, tuco, urpi, warma, chasca, le vamos a añadir el sufijo ta, el acusativo ta, ¿ya? A ver, colegas, ¿quién ha hablado? Misi. Yo, profesor. Mi Ya, a cita, ver, completa. mi cita. Ya, ¿qué estarías Uy, diciendo en castellano? mi cita. Ese gato. No, aquí está. ¿Qué significa a, al o a la? Cualquiera de esos puedes utilizar. Ah, ya, el gato. No, no hay el, ¿ah? No hay. Al Aquí gato. Al gato. solamente equivale a, al, a la. Ahí está arriba el que significa al ta. Está Estoy. con rojito. Ñauta, ñahuatechcani, ya no veo. Manachkawamuk. Ya, ahí está. Son movimientos a, al, a la, ¿no? Sí, con cualquiera de esos vas a hacer. Mi cita. Ah, si digo mi cita, entonces al gato. Claro, ya. La otra palabra, A la cara. ya. El que hizo con la palabra, a ver, ¿a quién le corresponde? Ñacha, punco, Ñuqa mauta rimayta, ñaq ñaqchata al peine, ya, punkuta a la puerta. ya está. ¿Quién habló, Tuco? Ñoja mauta, Ma- tukuta, al tuku. mana. Ah, En castellano ya estás traduciendo, pues. ah, entonces, al tuco ¿No? Al o al búho, búho. al búho. Ajá. Tucuta, al búho. ¿Está bien esta mauta? Allí. Urpi, Ñoja mauta. Urpita, al urpi. oh, no, pues es que Urpi es paloma. Claro, a la paloma sería, o a Claro, paloma. ala, ahí vas a utilizar ala. A la paloma. Ajá. ¿Y a quién utilizó arma? Chasca, Danitza. Danitza, chaypichu kachkanki. Aria mauta Warma y chasca. guarmata al niño, chascata a la estrella. Chasca es lucero. Al lucero. En cambio, hoyos es estrella. Ya. Ya, mauta. ¿Ya? Chasca es lucero, eso que aparece al atardecer y al amanecer. Hay uno solo, ese es chasca. Ya, entonces está clarito este caso nominativo. Ta.
icha tapukuy kachkanchu. Fíjense acá, colegas, cuchita al chancho, huacata a la vaca. ¿Por qué estamos utilizando a la? Por el artículo, ¿no? ¿Es femenino o es masculino, ¿no? Al género. Allquta al perro, ñahuita al ojo, simita a la boca, chuchata al pelo, maquita a la mano, pachata a la ropa y guasita a casa, ¿ya? Seguimos entonces con más sufijos. Ya. Tenemos el sufijo instrumental. Su marca es wan. En castellano equivale a la preposición con. Es un caso comitativo porque indica compromiso, compañía o instrumento. Allquywan, con mi perro. Panchuan, con Francisco. Paywan ñoqawan, él conmigo. Juanacha ubijata allquwan qatichisqa. Juanita había arreado con su perro a su oveja. ¿Ya? Chakrapi panchuan llamcanico. ¿Ya? En la chacra trabajamos con Francisco. Este Juan es compañía. ¿Ya? Estamos acompañados con alguien. No necesariamente con personas. ¿Ya? Puede ser con animales, con algún objeto, ¿no? Es compañía. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se ha diferenciado, se ha subrayado acá, se ha resaltado por decir allqo es la raíz, el posesivo ya, ahí está, que significa mi, y el wan, con mi perro. Y si ustedes se dan cuenta cómo es la traducción al castellano, fíjese en esta primera parte, allqoiwan, con mi perro. Sujeto está en quechua, sería allqo, ¿no? Y cuando lo traducimos al castellano, fíjense la variación. Allqoiwan, con mi perro. Esta ya es el posesivo que significa mi, con mi perro. Panchuan, con Francisco. Paywan ñoqawan, él conmigo. Ya. Ahora vamos a utilizar este wan con las palabras que hace unos instantes cada uno de ustedes ha expresado. Ya, ahora vamos a utilizar el wan. Si estaban, en antes alguien dijo misi wan. Ya, misiwan, algo wan. Ya. Ya con las palabras que ustedes han hablado en antes, con eso vamos a hablar el wan, ¿ya? Comenzamos entonces con esta palabra. Misi, a ver, el que ha hablado, misi y huya. Ya, ¿quién habló misi y huya? Ñuqa, amauta. Ya, ahora vas a utilizar el instrumental wan. Misiwan, uyawan. Chaynata, Ari, pero imaninanta Castilla simiper. ¿tu gato no es? Wan, ¿qué significa el wan? Wan. Imato. Wan en castellano significa con. Allá. Compañía. Compañía Con, significa, ¿no?
con mi gato. Ahí está, el one. Entonces, pero para que diga con mi gato, ¿qué le falta? Misiwan. Misiwan. ¿Será pues? En lo que has añadido en antes está la raíz, misi. Sí, Mrs. la No raíz, ya. está el posesivo ya, no hay. Entonces, Ya. acá simplemente va a ser con gato. Misiwan. Claro, con gato. Con gato, con cara. Así nomás. Ya, nada más. Y si quieres hablar que sea con el posesivo, le añadimos, no hay problema. Ahora sí, ahí está, misi, Wan. Ay, ay, ay. uyay, Wan. ahí sí, con Ay, mi ay. gato y Gato, con mi cara. cara. ¿Ves? Yaiwan, misiwan, ¿ya? Con el posesivo ya. Entonces, dos sufijos estamos utilizando ahí. El Pasivo I y el ya, wan. Profesor, claro, buenos ahí días. Disculpa por estamos la demora, utilizando profesor. dos. Alguien. Ay, ay, ay. Ñaqchawan, a ver, pitagrimaramura ñaqchaw. Ñuqa mauta. Ma, Ñaqchaywan con mi peine, punkuywan con mi puerta. Uywan también. Ainata churimam chianki. Ñaqchaywan sería con mi peine y punkuywan sería con mi puerta. Chepukawan limpichkani, ¿eh? Ya. Entonces, misiwan, uyaywan, ñaqchaywan, punkuywan. Ya. Tuco, Tukuywan con mi búho. ya. Urpiwan con mi paloma. Ajá, ya. Aman pantankichikchu, ¿ah? Warma, warma, pitagrimamurqa warmawan. Chinkakun aykhaykun warma chaska. Warmaywan chaskaywan. Ya. Ya, pukachawan limpisqa kachik, ya. Hemos utilizado dos sufijos, el posesivo mi y el instrumental wan, ¿ya? Kunanyatagmi, ya. Los que han hablado misiwan, uyaywan, con eso vamos a formar una oración como esto que está acá. Juanacha uwijata allquwan qatichisqa. Chakrapi panchuan llamkaniku. Ya. Vamos a hacer así unas oraciones con las palabras que hemos hablado, ¿ya? Misiwan. Como estamos hablando todos en primera persona, ¿ya? Ajá. Ya. Misiwan, añade algún... Misiwan sería
alducha, misita, wagachin. Ya, allí, Alin chikama. Ari. Uya, María Chapa. Uyan. A ver. primera María persona, Chapa. estamos hablando primera persona, posesivo, no está en segunda. Todo lo que estamos hablando es primera persona. Uyaywan. María Chapa. Pero acá con Uyaywan. ¿Cómo sería? Uyaywan, Senkai, Kuskaya, Tian. Ya. María Chapa, Uyanwan, Uyaymi, Kaglia. Chayga, Alinchkam. Ya, Yakcha, Yakcha. Ahí sí me va a tener que ayudar. Ahí sería como mamá y mi ñaqchaywan, que mi mamá se está peinándose con mi peine, ¿cómo lo haría? Chaywan, o sea, siempre tiene que ir acompañado con algo. El wan es acompañar con algo, ¿ya? Entonces, Chaywan, con mi peine, Ya, ¿ya? ñaqchaywan. Me peino el cabello, ¿no? Chaywan, chukchaita, Chakun. Chukchayta ñaqchakuni. Con punku, Con punku. Ñaqchayman chukchayta ñaqchakuni. Ahí sería con mi, yo con mi puerta, ay, no sé. ya con mi puerta, ¿no? Ujú. Tienes que haber alguna acción con la puerta. ¿Cómo sería el perro juega con mi puerta? Ay, huy, ay, ay, huy, mi pukya, ay, huy, mi punkuywan, ay, huy, mi pukyasja punkuywan. Claro, al joimi punkuywan puklan, ¿no? Ajá. Ya, Exacto. sí está bien, ahí hay concordancia, ¿no? Ya, el que habló Tuco, Urpi, A ver. Tukuywan chakrata rirjani. Con mi búho fui a la chacra. ¿Sería Allinmi, así, Amauta? Allinmi, Ya. Urpimi, llumpata Oaxaca. Mi paloma llora mucho. ¿Estaría bien? Urpiwan, Aya, urpiwan. Ñoqa, Cusca, Wajani, así también, Aya, ¿no? urpiwan. Ambos. Aya, urpiwan, ñoja Cusca, Wajani. Entonces, yo lloro con mi paloma. ¿Sería, no, maestro? Claro, No, yo lloro junto con mi paloma, ¿no? Ya, Warma, Warma, Warma. Chincaruña, Warma. Ya, seguimos. Entonces, ese es el caso one, el instrumental one. ¿Ya? Su marca es one, que significa con. ¿Ya? Allquywan
si van juntos con su esposo, qusaywan. Si el varón va con su esposa, warmiwan. Si voy con mi hijo, será wawaywan. Siempre está acompañada con alguien, ¿ya? Caso limitativo, cama. Su marca es cama. En castellano equivale a la preposición hasta. Ejemplos: Mayucama, hasta el río. Paqarincama, hasta mañana. Rumi chuqasqa y mayucama chayasqa. La piedra que lancé llegó hasta el río. Runakuna paqarincama ripukunku. Las personas se fueron hasta mañana. Ya es limitativo. Entonces, si ustedes, yo les digo, a ver, ¿hasta dónde vas a viajar? ¿No? Dirán, yo voy a viajar hasta Lima, me voy hasta Cusco, me voy hasta Tarma. Entonces, limitativo es el kama, ¿ya? Ñoqa rirqani Huancavelica-kama, Lircay-kama. ¿Ya? Entonces, cuando yo les voy a preguntar, primero con lo que es el viaje, ¿ya? De ida. Primero con viajar, ¿ya? Luego ya otras formas vamos a hablar. ¿Ya? Yachachaq yeni. Maykamataq karuan illarqanki. Yeni. Maykamataq karuan illarqanki. Puño con yeni. Rosana. Ñuqaqa rirani Pampas llaqtakama. Ahí está, muy bien. Hasta el limitativo. Ya, Ya. Yachachaq Eusebia. Ñuqaqa rirqani Huancayukama. Allinmi. Yachachaq Danitza. Ñuqaqa iyarqani Limakama. Ya, Lima, cama, ya está. Entonces, ese es el cama es limitativo, ya que significa hasta. Eh, y formando oraciones acá, ñoqa, wawaywan, lima, cama, rirgani. Illargani también. Ya. Solo con viaje. O gozaiwan, ya con su esposo. Paniwan, ñañaywan. Ya, recuérdense de un viajecito que han hecho cualquier momento, entonces eso van a hacer en la oración, ¿ya? Ñoqa wawaywan jaujakama illargani, ya está. Ya. Ñoqa qusaywan Cuscukama illargani, así, ya. Un ejemplo de lo que ustedes han viajado a algún lugar, ¿ya? ¿Con quién han ido? Callaicamos una Rosana. Ñuqa aylluwan illarani Huancayo llaqtakama. Ya, chaymantaqa Eusebia. Ñuqa ñañaywan illarani Arequipakama. Allinmi. Danitza. Ñuqa wawaywan Limakama iyarqani. Allinmi. Yeni chaypiñachu kachkanki. Mana kanchi. Felicianaqa.
Feliciana, chincaron. Ñuqa amawta rimakaykamullaykichik halaynikichikta amawta ñuqa rimaykamusaq Agustina. Achayra yaykuram Agustina, ya. Rimaykarami yachachiq Agustina. Ñuqa turiywan rirqani Wandu llaqtata. Ya, allinmi. Fíjese, en esa oración ya están usando ya varios sufijos que hemos aprendido, ¿no? Llaqtakama, wandukama, el wan, ñañaywan, turiwan, waujiwan, el wan, ¿ves? El instrumental están aplicando. Ya, muy bien. Seguimos. El sufijo causa. Ya, causal. Su marca es reico. En castellano equivale a la preposición por. Esta marca indica causa o motivo. Ejemplo, warmiraiko, por causa de la mujer. Jolleraiko, por el dinero, o por causa del dinero. Warmiraiko qollqeyta wischumuni. Qollqerayko wakayta rantikuni. Entonces es causa de algún hecho. Entonces, como ustedes ya han hablado, ya tienen ya unas palabras que han hablado para no irnos mucho. Por otro lado, por decir el que dijo misi, ¿no? Ahí sería misiraiko, ¿no? Misiraykum ñuqa kutimurani. ¿Así? Ahí está. Porque estaba de hambre. Claro, ahí está, ¿ves? Muy bien. Ya, la otra palabra que hablaste. ¿Quién es ese Uya? Uya iraykum. Uya iraykum ñuqa. Sombrero, ¿qué se dice? Chucu. Chucuta churakuni. Por proteger a mi cara. Ya, Me pongo el sombrero. Ya, Alinchu. Ya, chaymantaqa pitaqa rimara ñaqcha. Ñuqa mauta, pero ahí cómo sería ñaqcharayku. Ay, no sé, hay que sería con raico. Ñaqcharayku. Causa, como es causal, no te has peinado, ¿ves? Ñaqcharayku qisa uma kachkani, ¿no? Champa uma. Champao. Y el otro es Puncuraiku, por mi puerta entró, ¿y cómo sería, profesor? Entrar. Puncurayku kutimuni eres. Lo has dejado abierto, entonces has regresado. Kutimuni. Ñuqa amawta ñaqchamanta. Ya, ñaqchamanta. Ñaqcharaykum hatuta rirqani. Ya, allí. Chaymantaqa pitaqa ruwara chasqa. ¿Quién falta? Por favor, participen los que están ahí. De repente no les llamo, participen. Ya. Amauta ñuqa rimariykamusaq. Mamá. Urpiraykum sarata rantini. Por mi paloma compro maíz. Allinchu amauta. Allí. Entonces, este causal ya significa alguna razón por el cual tiene su causa y efecto. Ya.
Warmirayko por causa de la mujer. Pasó algo, ¿no? Jorgerayko por causa del dinero también pasó algo. Warmirayko, Jorgeita Wischumuni, ¿ves? Por culpa de la mujer he perdido mi dinero, ¿no? Jorgerayko, Wakai Tarantikune, ¿ves? Por la plata he vendido mi vaca. Siempre hay una causa. Entonces, Raiko es causal, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos los pronombres interrogativos. ¿Ya? Los pronombres interrogativos. Tenemos en quechua 12 pronombres, los que más se usan, ¿no? Los que más se usan. Pi, ¿quién? Ima, ¿qué? Mai, ¿dónde está? Maigen, ¿cuál? Imaina, ¿cómo? Imainakama, ¿a cómo? Jaika, ¿cuánto? Jaikapi, ¿cuándo? Imaraiko, ¿por qué? Imanaptin, ¿por qué? Maijenraiko, ¿por quién? Maipi, ¿dónde? Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar uno de estos pronombres para formar una oración, ¿ya? Pita hamuchkan, ¿quién viene? Imaninta son hoy, ¿qué quiere decir mi corazón? Vamos a utilizar el pita, vamos a preguntar a Danitza. Piwan, ¿ya? Piwan taj llamkanki. Danitza, ahí recuña. Agustina, piwan taj llamkanki. Agustina, uyariwachkankichu. Eusebia, piwan taj llamkanki. Ñuqaqa llamkani huk amawta masiywan. Allinchi amawta. Carloswan, Pedrowan, Aya, Fernandowan, ¿no? Aya. Amauta Fernandowan. aya. Ñuqaqa llamkani amawta Erikawan. Erikawan. Ajá. Ya ves, estás utilizando el instrumental wan, ¿ves? Erikawan. Ajá. Eusebia, Uyariki amawta. Rimaramunguiñecho. Rimarin niña mamauta. Ñuqaqa llamkani amawta Erikawan nichkani. Ari, ya. Rosana, piwanta llamkanki. Ñuqaqa llamkani amawta Susanawan. Susanawan, chaymantaqa. Chayllawan llamkani. Iskaylla llamkankichi. Vizcaya llamkaniku. Ya. Ñuqa Feliciano. ñuqaqa llamkani amawta Vikiwan. Amauta Vikiwan llamkanki. Ya. Ari amawta. Viki Raiko llamkaruaqchu huk punchaw. Ari amawta llamkaymanmi. Qamqa yachachiq Eusebia, Erika Raiko llamkawaqchu. Unhuptinqa llamkaymanmi amawta. Allinmi nispaq. Yachachiq Danitzaqa chinkarun. Yeni
Jenny Paschincaco. Tatiana. Piconalia Tarche Picachi. Ya. Y entonces el pronombre interrogativo kunaban me llamo cachican. Si tapo kunapag me liu kaikuna. Ya liu pi ima mai gen imaina kama papaiki kachkan haykapita raymiki kanga yachachiq Agustina. Ñuqapa raymichakuyni yachay wasipi amawta karqa 24 chakiri killapi amawta. Allá, Augusto killapi. Chayna pichkachkan, icha. Kachkani amawta. Ya. Listo. Entonces, tapo kunapa que hay pronombre y conato. Mai han kuna unas hay pimpa. ¿Quién nena hay que pagar? Pi. Ya. ¿Qué nena hay que pagar? Ima. Ya. Ajá. Ari amawta. ¿Dónde está? Mai. Ya. Mai, chay kunata tapo kunapa Yuyana. Ari amawta. Imarayku taga killachay punchawpi mana llamkarqankichu. Causal, ves que imarayku. ¿Por qué no trabajaste el día lunes? Ya, tapukunam chepam chaykuna, ya, imarayku. Ya. Kanan kay sufijos dependientes nominales de persona. En la primera clase hemos avanzado un poquito sobre los pronombres personales, ¿no? La primera persona para singular pega el posesivo mi. Ya hemos hablado en antes. Mi siwan con mi gato. Cuchiwan con mi chancho. ¿Ves? El posesivo de primera persona es el ya. Para segunda persona, en singular es el yaki. ¿No? Kuchiki, walpaiki, allqoiki. Y para la tercera persona, su marca es na. ¿Ya? Misin, allqon, punkun, wasin, ya. Así, ¿ya? Y su respectiva traducción está mi, tú, su. ¿Ya? Con eso vamos a practicar. ¿Ya? Con las palabras que ustedes han hablado. Si desean, otras palabras también pueden hablar, pero ya en primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Ya? Por decir, la maestra que habló sobre Missy, ¿no? Primera persona, Missy, mi gato. Segunda persona, Misiki, tu gato. Tercera persona, missing, su gato. Ya con esas dos palabras van a conjugar esta primera parte, ¿ya? Muy más, Pita, misimanta rimarga. Primero es mi gato, ¿no es cierto? Claro. Mi gato, tu gato, después. No, pero en quechua primero y luego su Ya. glosa. A ver, y matarimamos. Misi. Misi. Misiki. Allí, Allí, pero Castilla se me que hay glosa, no te creas. Ah, ya. Misiki. Mi gato.
Mana. Ay, menche. A ver. Primera Mi, persona, segunda primero persona, es tercera. mi gato voy a decir, ¿no es cierto? Ari. Missy, mi gato. Tu gato. Misiki, tu gato. Y ahora, ay, chiquitito, no. Estoy en celular. Missing. Missing, su gato. Ya, chay hukaq misi chaymanta imata rimaranki. Uya, ya. Uyay. Uyay, mi cara. Uyay, uyay, Uyayki. Uyayki. Allá. Uyayki, mi cara. Mana. Segunda persona. Ya. Tú ya, ¿no? Ari. Tu cara. Uyayki. Ya. Uyayki, tu cara. Su cara. Uyan, su cara. ¿Está bien? Ya. Ahora sí estamos en singular. Ya. Joaquín Niki Chicliu, a ver. Eusebia, Danitza, Agustina. Ñuqa mauta. Ya. Misiwan. Misi. Misin. Misiki. Mari, tikrastin. Mm. Hina chay misillawan amauta. Huko sapita pasrimaykama ya huktaps. Ya. Uyayki. Uyan. Pero tikra ya Castilla simiman. Aya. Uyay. Ñuqapa uyay. Castilla uyan. simapi. Paypa Castilla uyan. simipi. Aya. Uyay. Mi cara. Ari. Uyan. Su cara. Uyayki. Su cara. Uyayki. Uyanku. Mana. Ese es plural ya. Uyan. Estamos en singular Uyan. recién. ¿Ya? Uyan. Paypa uyan. Ya. Uyan. Ya. Allin che. Chaymantaka. A ver, amauta. Ñuqa mauta. Ari. Ya, la palabra era ñaqchay mi peine. Ñaqchayki tu peine. Ñaqchan su peine. Ya Con está. punku ¿Qué más era el otro? Punku. Con punku sería punkuy mi puerta. Punkuyki tu puerta. Punkun su puerta. Ya está. Allin mi. Chaymantaka pita rimamunga. Kamauta. Rimaykaram. Urpiymi mi paloma. Urpiyki tu paloma. Urpinsi. Mana. Urpinin. Mana. Si no, imanata. Tercera persona, su paloma. Entonces, Su no paloma. puedes decir ya mi. Imainata kayan mga amauta. Urpin. Ya. Urpin. Su paloma. Ya. Urpiki, tu paloma. Ajá. Urpini, mi paloma. Ahí sí, te pertenece a ti. Ya. Urpin, Chaymantaqa, piraqta kachkan. Ya. Entonces aquí también nuestro ejemplo está con ñawi, ¿no? Con ñawi, ñawiki, ñawin, ñawinchik, ñawiko, allquykichik, allqunku. Eso es en plural. ¿Ya? Ñawinchik, ñawiko, allquykichik, allqunku.
Entonces, en plural también tiene su marca. En primera persona tienen dos variaciones, el chic y el yaku. Para segunda persona en plural, yakichik y el naku. En primera persona, nuestro o nuestra. Y segunda persona de ustedes y de tercera persona de ellos. Mi perro, aquí en la traducción no va a pensar que ñawi es mi perro, es ojo. Ñawi, mi ojo, ¿ya? Ñawi que tu ojo. Ñawin su ojo. Ñawinchik nuestro ojo. Ñawico nuestro ojo. Tus ojos. Acá sí es ñawico, acá allgoikichik, tus perros. Allgonco, sus perros. Ahora, la primera persona es el ñoca, ¿no? Yo. Segunda persona es ham. Tercera persona es el pai. Ya, los pronombres personales. En singular y en plural, ñoqaykupa, ñoqanchikpa, hamkunapa. En esta parte, colegas, vamos a tener lo siguiente. Hay casuísticas en este caso de la primera persona. El chic vamos a utilizar cuando es incluyente y el excluyente, incluyente por decir, nos pertenece a todos. Huaypanchik, nuestra gallina. Misinchik, nuestro gato. Allqonchik, nuestro perro. A todos, si somos 4, nos pertenece a los 4. Eso es el incluyente, ¿ya? Pero el otro caso es el excluyente. Si somos 4, puede pertenecer a 1 o puede pertenecer a 3, pero a alguien no le pertenece. Ese es el excluyente, ¿ya? Misiku, nuestro gato, pero no el tuyo. Allqoyku, nuestro perro, menos de ti, ¿no? Cuchiku, nuestro chancho, pero no de ti, ¿ya? Entonces hay incluyente y excluyente. Ya, eso es solamente ocurre en primera persona, ¿ya? Entonces, para finalizar, colegas, van a hablar ustedes con la misma palabra, incluyente y excluyente, ¿ya? A ver, muy Agustina. Ahí fue con Agustina. Agustina. Cancho. Danitza. Mana Cancho. Ñuqa Mauta. Ares, ma. Ya sería ahí con cualquier palabra, ¿verdad? Sí, con cualquier palabra. Ya ahí sería, ay, ¿cómo sería eso? Ay, Huychik, nuestro perro. De todos, ¿ah?
Ayhuichik, nuestro perro. Ayhuiku, nuestro perro, pero menos de uno, así como nos explicó. Ya. Una palabra, a ver. Sachaban, ma, sachaban. Sacha, Ñuqa mauta. ma, sachaban. Sachawan. Sí. Sachayku. Uyariwanki. Ari, uyarishkayki, uyarishkayki. Ya, Sachayku. Mm, yu, ¿cómo sería? Yupa sachanku qampaqa manam chayna. Menos uno, dice. En la O, primera persona nomás ocurre eso, no ocurre ya, en la segunda ni en la tercera, porque cuando tú hablas ya sachanco, estás hablando ya de ustedes el árbol, eso no. ya, En la entonces, primera persona es sachanchik, Sachayku, Sachanchik, sachanchik incluye a todos, ya, nuestro Sachanchik, árbol. ya. Sachaico excluye, ¿ya? Sachaico, nuestro Sachayku, árbol menos el tuyo, ¿ya? Así se qampaqa manam, interpreta. así. Ari, manam qampaqa ñuqallayku pam ninki miki. Ñuqallayku paya. Ari, Sachayku, ya chaymantaqa, Ñuqa mauta, ma, ñuqa mauta, rimaykami, rimamos, rimaykami. ya. Urpinchik, urpiku. ¿Allincho mauta? Ari, pero yachanayki, urpinchik, ¿incluyente o excluyentes? Incluyente. Ya está, Ajá, mi paloma será, ya. ¿no? Urpico, Urpiku, nuestra paloma, nuestra paloma, pero menos no el el tuyo, tuyo. no Ya el tuyo. alguien hay que desheredarlo. Claro, Ya. urpiku. Chaymantaqa chayachu. Ya. Entonces, esa es la característica en plural, pero en primera persona se presenta ese caso. En segunda persona ya no, ya. Mi sikichik, su gato de ustedes, ya. Mi cinco, su gato de ustedes, ¿no? De ellos, mi cinco, gato de ellos, ¿ya? Entonces no ocurre como en la primera, ¿ya? El incluyente excluyente. Chaymantaqa imaraqta kakuchkan llallirwanchik ñam ya. Qamkunam kaychata llamkaykamunkichik. Indica la distinción de una unidad y más de uno, dice sufijos dependientes nominales de número. O sea, aquí vamos a hablar número singular y número plural. ¿Ya? Kuchi, lo que hemos hecho en antes, hemos utilizado solamente los sufijos para nombrar nada más, ¿no? Kuchi, huaca, allqu, ñawi, eso hemos hecho. Ahí está su traducción. Y le vamos a pluralizar. Y para pluralizar vamos a utilizar el sufijo kuna. Kuchikuna, chanchos. Huacacuna, huacas. O sea, este kuna equivale en castellano al pluralizador ese, ¿no? Ese es el pluralizador en castellano. Y en quechua es el kuna, ¿ya? Huacacuna, allqukuna, ñawikuna, simikuna, chukchakuna, maquicuna, ¿ya? Eso ustedes le van a añadir lo que han hablado, varias palabras, pero en plural van a hacer, ¿ya, colegas? Para la próxima, por favor, la primera les voy a preguntar, ¿ya?
Aquí hay realizar prácticas con las palabras llamkay, yachay, puklay. A todas estas palabras ustedes le van a añadir el pluralizador kuna y le ponen al costadito su traducción en castellano, ¿ves? Aquí tenemos en singular llamkay, yachay, puklay, qillqay. En plural llamkaykuna, yachaykuna, pukllaykuna, qillqaykuna, ¿ya? Con todas esas palabritas van a practicarse, colegas. Imagina que es paikichi. Pai o sulpay. Ichichay punchawkama yachachaq masiykuna. Huk punchawkama amawta. Ichichay punchawkuna rik sábado kama yapa tinkusunchik. Vaya, Mauta. Chao. Qasillan purikunkichik yanqata huchama yaykuwaqchik. Mana amawta. Hasta el día sábado, colegas, que tengan un bonito fin de semana. Mauta. Listo. Les pagatín con anchica mañana.